Tengo el honor de estar en comunicación con el expresidente de Guatemala, Vinicio Cerezo, quien actualmente es el secretario general del SICA, del Sistema de Integración de Centroamérica. Presidente, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Con mucho gusto, aquí estamos a la orden. Presidente, ¿qué nos puede decir de lo que significa el Sistema de Integración de Centroamérica, ya que usted es secretario general y es uno de los promotores de la integración de los países centroamericanos? Bueno, yo diría que el sistema de la integración centroamericana, que es una vieja aspiración de los centroamericanos de encontrar un mecanismo para unirse y poder trabajar conjuntamente una serie de temas, es como la conclusión de un periodo que se inició con los acuerdos de paz. Después de los acuerdos de paz, se propuso la institucionalización de los procesos democráticos en Centroamérica, que ha tenido bastante éxito, diría yo. De hecho, todos los países, y Guatemala, por ejemplo, es la primera vez en su historia que tiene 7 elecciones sucesivas de presidentes electos popularmente, que han sido reconocidas por todos, aceptadas por todos como legales, y así ha sucedido también en diversas partes de los países centroamericanos, desde Panamá para acá. Y después de la institucionalización democrática se pretendía dar los primeros pasos para concretar esa vieja aspiración centroamericana de integrarse política, económica y socialmente, y se abrió el proceso con la creación del Sistema de la Integración Centroamericana, el SICA, que estableció varios pasos importantes. Uno de ellos estableció un mercado común en Centroamérica, en donde la circulación de los productos que se producen en Centroamérica pasan normalmente las fronteras. Libres de aranceles. Hay libre de aranceles en la mayoría de los casos, solo en algunos casos cuando tienen componentes de productos importados, entonces se aplican algunas medidas especiales. Además de eso, se creó un sistema que dirigen los presidentes, en donde se estableció una junta de los presidentes, que son los que toman las decisiones políticas, una secretaría general, que es la que yo ejerzo, que es la coordinadora del sistema, y secretarías sectoriales que se encargan de temas específicos, como por ejemplo la salud, el sistema sanitario. Hay secretarías, está la Dirección de Seguridad Democrática. En fin, hay 5 pilares que nosotros les llamamos que son los temas fundamentales del sistema de la integración centroamericana, que es, por supuesto, está la Secretaría de Integración Económica, que es la SIECA, está el sistema, que ya mencioné, el sistema de salud, y por supuesto está el sistema de comercio, la integración económica, que se encarga de establecer cuáles son los requisitos para los trámites de ingreso de mercaderías del exterior. Y diría que el sistema ha tenido bastante éxito desde el punto de vista político, en el sentido de que se detuvieron las guerras, se abrieron los procesos democráticos que prácticamente son respetados y aceptados en todos los países, pero además de eso, se ha logrado un sistema de gobierno regional que se combina con el ejercicio de la autoridad por los gobiernos de cada uno de los países, y ha habido una especie de división de trabajo, digamos. La Secretaría de Integración Económica del SICA se encarga de todo lo que son temas de carácter regional, los que hemos mencionado, y los gobiernos se encargan de los problemas que afectan directamente a cada uno de los países que ellos están dirigiendo. Este sistema funciona con bastante eficacia, con bastante regularidad, y con el objeto de, como se basa sobre la reunión de presidentes, que son la autoridad máxima del sistema de la integración centroamericana, se creó un mecanismo que se llama la presidencia pro tempore del sistema, que es ejercida cada 6 meses por un presidente de Centroamérica, de uno de los países centroamericanos, y se van sucediendo en un orden geográfico
que ya está establecido. Por ejemplo, ahora está ejerciendo esa presidencia pro tempore el gobierno de Nicaragua. Geográficamente ahora vamos hacia Costa Rica. Costa Rica la va a ejercer después de Nicaragua. Después de Nicaragua le correspondería a Panamá y luego vuelve otra vez al norte, le toca a Guatemala y luego sucesivamente a El Salvador, a Honduras, al Salvador, a Honduras y de nuevo va rotando en todos los países centroamericanos. Ahora, por circunstancias totalmente históricas, después de la Guatemala hizo un arreglo con Panamá para ejercer en ese momento la presidencia pro tempore y Panamá, y se corre. Entonces, Panamá la ejercerá posteriormente. Presidente, ¿y la situación de Belice cómo es? ¿Es parte del SICA? Belice está integrado, Belice está totalmente integrado al sistema de la integración centroamericana. De hecho, el sistema de la integración centroamericana lo constituyen 8 países. Los 5 de Centroamérica, Belice, la República Dominicana y Panamá, que se han agregado a este sistema de integración centroamericana, y las relaciones de Guatemala con Belice ahora son normales. El tema de las reclamaciones históricas que se habían planteado hace muchos años se convirtió en un problema de limitación de fronteras, y entonces se estableció un mecanismo, un acuerdo para que se fuera a La Haya, y los tribunales internacionales son los que van a tomar una decisión de fijación de fronteras y algunos otros problemas relativos a las líneas limítrofes entre Guatemala, Belice y México, porque Belice queda precisamente entre México, Guatemala y Honduras, ¿verdad? Y entonces eso va a resolverse, pero ya Belice está totalmente integrado al sistema de la integración centroamericana y le corresponde también una presidencia pro tempore con los mismos derechos que todos los demás países centroamericanos. Entonces, como le digo, esa presidencia pro tempore se va rotando por orden geográfico. Ahí yo cometí un error cuando de Guatemala pasa a Belice y no inmediatamente a Honduras, sino que pasa a Belice y después sigue dando la vuelta en el orden geográfico. Presidente, ¿piensa que para mejorar los temas de integración, sobre todo en el tema comercial, se tendría que establecer una moneda única en Centroamérica? Porque hay mucha diferencia entre el dólar, que es la moneda de Panamá, la economía de costarricense, que es una de las economías más consolidadas en la región, con economías de otros países como Nicaragua, Honduras, Guatemala. ¿Piensa que es importante constituir una moneda única? Fíjese que constituir una moneda única es una cosa muy complicada, y lo que se estableció fue una cámara de compensación que maneja el Banco Centroamericano de Integración Económica, en donde en esa cámara de compensación se intercambian las monedas, se cambian cada una en relación al dólar o a lo que le llamamos el peso centroamericano, que es el valor del dólar, y ahí se equiparan en esa cámara de compensación en todos los intercambios comerciales que se realizan en la región. Porque establecer una moneda única, como sucedió, por ejemplo, en El Salvador, que se equiparó al dólar. El Salvador tenía el colón, que era su moneda propia, y se equiparó al dólar. El costo de pasarse a la economía del dólar es muy alto, significa costos muy importantes, y realmente entre nosotros en el intercambio comercial y el intercambio monetario no hay una necesidad, porque hay mecanismos que compensan las monedas de diferente manera en una cámara de compensación, como le estaba mencionando, y entonces todas las monedas entran a esa cámara de compensación, se convierten en dólares, y ahí se establecen los mecanismos de precios para el intercambio de mercaderías y resuelve totalmente este problema. Y entonces el costo, las transformaciones internas de cada uno de los países y las medidas que se tienen que adoptar en términos de inflaciones, de evaluaciones de cosas, es demasiado alto, y no tenemos necesidad porque existen ya los mecanismos legales para poderlo realizar. Presidente, usted hablaba
de la libre circulación de bienes y productos, pero lamentablemente para los ciudadanos de Centroamérica desplazarse de un país al otro se le exigen pasaportes. ¿Tienen pensado hacer algo parecido de lo que sucedió en Sudamérica, que uno puede desplazarse en la región solamente con el carnet de identidad o el DNI? De hecho, ya se avanzó en eso. Efectivamente, se está avanzando en la dirección a tener un pasaporte único para viajar al extranjero y para establecer un carnet de identidad que sea común en todos los países centroamericanos. Ya 4 países de Centroamérica ya lo tienen y uno puede circular. Por ejemplo, si yo me voy a Guatemala o vengo de regreso para El Salvador, Honduras, 4 países que son Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, tenemos la circulación en un acuerdo que se hizo que se llama el CA4, al cual se tienen que incorporar otros países de Centroamérica que se fueron agregando a este mecanismo. La circulación es relativamente fácil en todos los países, pero sí se está avanzando en un acuerdo para incorporar a todos los países en ese mecanismo, porque sí reconocemos que es absolutamente necesario si queremos que los ciudadanos centroamericanos puedan no solo pasar las fronteras o trasladarse de un lado a otro con su propio vehículo, sino también tener a Centroamérica como un área de libre movilidad, libre empleo y libre circulación de vehículos y de personas, igual que de mercaderías. ¿Cómo se puede luchar contra la estigmatización que lamentablemente hay en algunos países de Sudamérica, de que Centroamérica es un continente, un subcontinente complicado en materia de seguridad, por las maras, por las pandillas? ¿Cómo se puede revertir esta imagen? Bueno, ese es un trabajo de opinión pública que tiene que hacerse muy ordenada y profesionalmente, porque los niveles de seguridad de Centroamérica han mejorado muchísimo. En El Salvador, por ejemplo, que era uno de los países con mayores complicaciones de este tipo, han disminuido muchísimo las muertes y los asesinatos. Guatemala también lo ha controlado. Y realmente el problema que nosotros tenemos, y por eso se creó la Comisión de Seguridad de Centroamérica para establecer y unificar sistemas, no solo sistemas de seguridad, sino que unificar a los sistemas de seguridad para tomar medidas que sean de carácter regional y se puedan enfrentar los problemas derivados de un fenómeno y un hecho que realmente nosotros no lo podemos controlar solos y absolutamente, que es el narcotráfico y el crimen organizado, porque de la misma manera como somos beneficiados nosotros, los centroamericanos, por ser el puente entre los 2 océanos y el puente natural entre los 2 subcontinentes americanos, ese mismo hecho hace que los traficantes de drogas y la circulación de estupefacientes o de drogas de cualquier naturaleza de América del Sur hacia América del Norte use a Centroamérica o pase por los mares centroamericanos para poder llegar a sus grandes mercados, entre ellos Europa, ¿verdad? Por lo tanto, ese es un problema sumamente grave que estamos enfrentando y se ha creado por eso la Comisión de Seguridad de Centroamérica para coordinar no solo entre los organismos de seguridad que están funcionando, de hecho, funcionan sistemáticamente las comisiones de seguridad de la policía, los ejércitos, con el objeto de empezar a aumentar los niveles de seguridad. Y esa es una de las cosas que han funcionado, yo diría, bastante bien en los últimos años. Y existe no solo la coordinación, sino que el intercambio de buenas prácticas, de medidas de seguridad. Y por supuesto, eso permite también la coordinación con otros organismos de seguridad del área importantes como son los Estados Unidos, México, y por supuesto de Centroamérica vía Panamá con América del Sur, especialmente con Colombia, con que se han venido creando un mecanismo que es como agregado al sistema de la región centroamericana, que es el plan de Mesoamérica, en donde se incorporan a la región centroamericana y ejercen, por supuesto, un peso político muy importante, México y Colombia, porque pertenecemos de alguna manera
a la misma área de beneficios, pero también a la misma área de complicaciones como es la circulación del tráfico y el tráfico de drogas. ¿Qué opina de la situación de Nicaragua, ya que muchos políticos e instituciones dicen que allí no se respeta la democracia? Pues mire, hasta ahora los procesos en Nicaragua, con la excepción del problema que se vivió hace casi 2 años, que fue prácticamente hubo una movilización popular y sobre la movilización popular se montó un esfuerzo que se convirtió casi en un intento de golpe de Estado. Se controló con problemas sumamente serios en donde el gobierno aplicó algunas medidas fuertes porque hubo incluso agresiones de algunos grupos a la policía. Hay muy poca gente que sabe que, por ejemplo, hubo 33 o 38 policías muertos a tiros. Es decir, y eso provocó una reacción también de las fuerzas de seguridad que provocó una cantidad de muertos en toda la región, pero se restableció el orden y se restablecieron los procesos existentes y hasta ahora no encontramos que haya ninguna señal que pudiera pensarse en que no se vaya a respetar las decisiones políticas de la población nicaragüense en las próximas elecciones que están previstas para finales del año. Ya los países centroamericanos consideran a Nicaragua como un país que respeta la democracia, porque a veces fuera del subcontinente centroamericano algunos se atreven a decir que en Nicaragua hay una dictadura. Ustedes descartan. Bueno, ha habido una campaña muy fuerte en esa línea, pero de los países centroamericanos respetan lo que está sucediendo en Nicaragua y tenemos relaciones normales con ellos. De hecho, en este momento, la presidencia pro tempore del sistema de la integración centroamericana la está ejerciendo Nicaragua y los países y los presidentes se reúnen bajo la presidencia pro tempore de Nicaragua con normalidad y legitimidad, y es a finales de diciembre que eso cambia y pasa a Costa Rica. Y una cosa muy interesante es que cuando la presidencia pro tempore la ejerce un país determinado, en este caso Nicaragua, todas las organizaciones, digamos los consejos ministeriales, las organizaciones de diverso tipo que existen, hay más de 30 organizaciones que funcionan en el sistema de la integración centroamericana. Todas en esas organizaciones, en cada una de ellas se establece una presidencia pro tempore del país que está ejerciendo la presidencia pro tempore en ese momento. En este momento, por ejemplo, la están ejerciendo los ministros o los funcionarios nicaragüenses en las reuniones que se realizan dentro del sistema, y a partir de diciembre lo van a ejercer los ministros, el presidente, los ministros y los funcionarios costarricenses que van a ejercer la presidencia pro tempore en todas estas organizaciones. Por lo tanto, Nicaragua, como otros países, funcionan completamente dentro del sistema y se van haciendo correcciones en el camino para que las cosas vayan funcionando de la mejor manera posible. De hecho, la Secretaría General del Sistema, que en este caso a mi persona, pero será para el próximo secretario general igual, y ha sido así desde su nacimiento, se elige por unanimidad. O sea, si un país no está de acuerdo, no se puede elegir, y hasta que haya un acuerdo unánime de todos los países centroamericanos se elige a la persona que esté propuesta para este cargo. La última pregunta. ¿Cómo estima que va a ser la relación entre el SICA y el nuevo gobierno de Estados Unidos bajo la presidencia de John Biden? Esa es una pregunta muy interesante. Nunca se sabe con exactitud cómo se va a realizar las relaciones de nuestro sistema con los Estados Unidos, pero en este caso el mensaje es mucho más, da muchísimo más tranquilidad. La elección del presidente Biden, con una mayoría relativa en algunos de los sistemas de gobierno de los Estados Unidos, lanza un mensaje de buenas relaciones con América Central, y creemos que ya se han estado planteando, incluso centroamericanos que viven en los Estados Unidos, mayoritariamente se han manifestado a favor del presidente Biden porque él ha
se ha comprometido a revisar con una actitud positiva todos los problemas que tenemos de migrantes que se trasladan a los Estados Unidos en busca de un mejor sistema de vida para ellos y en la búsqueda de oportunidades, porque nosotros, aunque los estamos tratando de resolver, estamos todavía enfrentando algunas deudas históricas con nuestra gente de escasez de oportunidades en algunas regiones de Centroamérica, en donde el tema climático o la inseguridad ha creado condiciones para que sea muy difícil que la ayuda gubernamental o económica de las empresas privadas pueda llegar con facilidad. Creemos que las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos van a ser mucho más fáciles que con el gobierno del presidente Trump. Muchísimas gracias, presidente. Muy amable. Ha sido un gusto y perdone los retrasos, pero como le digo, nos ha tocado una semana muy complicada, pero seguimos en contacto para el momento que usted lo considere oportuno. Muy amable, presidente.